Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Muy buenas noches, es un gusto saludarte. Bienvenida, bienvenido y también viceversa, como cada semana te decimos. Con estas imágenes cerrábamos la edición anterior de este programa. Ilustran lo que ocurrió el 22 de noviembre de 1963, el último recorrido del entonces presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, que como vimos terminó con su asesinato. Nuestro programa se adentra hoy en esos acontecimientos con un invitado muy especial. Alguien que ha investigado minuciosamente este periodo histórico y también testimoniante, pues ocupó las más altas responsabilidades en los órganos de la seguridad del Estado cubano. Nuestro programa se complace muchísimo en darle la bienvenida a Fabián Escalante, general de división, quien ha escrito 14 libros sobre el tema de las agresiones de Estados Unidos contra Cuba. Y muy a propósito de su literatura, porque próximamente saldrá un nuevo título, el número 15. Muy buenas noches, general. Es un gusto recibirlo. Honrado porque me hayan realizado esta entrevista. No diga eso. Es usted quien nos honra con su presencia. Muchas gracias. ¿Cómo se llama este libro? Se llama Más allá de la duda razonable, que es un término que se emplea mucho en los tribunales norteamericanos. Es decir, tienen que existir pruebas más allá de la duda razonable para supuestamente condenar a una persona. Entonces se llama Más allá de la duda razonable, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy y la agresión a Cuba. Yo había escrito un libro sobre eso, que se llamó El complot. Lo escribí en el año 95, pero se publicó en el 2004. En ese libro yo aporto toda una serie de elementos, datos, informaciones que a través de los años transcurridos se han ido confirmando. Pero además han aparecido otros elementos, han aparecido informaciones nuevas, se han desclasificado informaciones nuevas. Y por otra parte, uno ha ido pensando, meditando sobre el asunto y ha ido produciendo algo que es muy importante y tan importante como una información, que son los análisis, las reflexiones que uno va realizando. Eso es lo que trae este nuevo libro que va a conducir al lector a tres conclusiones, yo diría que esenciales. La primera conclusión es que el presidente Kennedy no fue asesinado o no fue víctima de un asesino solitario, sino de un complot nacional. Un complot dirigido por el poder real en Estados Unidos, que está constituido por el complejo militar industrial congresional, por las grandes empresas, por la clase política norteamericana, que es la que decidió asesinar a Kennedy. No por lo que Kennedy había hecho, no, sino porque Kennedy planeaba reelegirse en 1964. Y eso era inadmisible para esa clase política. Lo segundo que se esclarece es que quienes participaron, quienes ejecutaron el asesinato a Kennedy, fue la CIA, fueron los fundamentalistas del exilio cubano y fue la mafia. Porque además de los motivos, y habían varios que tenían motivos para querer asesinar a Kennedy, estos eran los que tenían los medios y las posibilidades. Contaban con una gran base operativa de la CIA en Miami, con más de 4.000 hombres, perfectamente armados y entrenados. Y en tercer lugar, porque desde que se inició el complot, a finales del primer cuatrimestre de 1963, se había decidido, por los conspiradores, por los complotados, acusar a Cuba y a Fidel Castro del magnicidio. ¿Por qué razón? Porque salían con un mismo tiro, mataban dos pájaros. Asesinaban a Kennedy y lograban un pretexto para agredir militarmente a Cuba. Es decir, en represalia supuestamente por la complicidad de Cuba en el asesinato de Kennedy. ¿Y por qué es entonces que Kennedy decide cambiar su política hacia Cuba? La política hacia Cuba o contra Cuba, Kennedy la hereda. Esa fue diseñada por la administración Eisenhower-Nixon desde 1959 hasta 1961. Ahí es donde se planea la agresión a Cuba, es decir, la invasión por Bahía de Cochín, donde es derrotada la agresión en Playa Girón.
Pero el responsable de la derrota fue Kennedy, que era el presidente. Había asumido la presidencia el 20 de enero de 1961. Por eso es que en abril, Kennedy, en una comparecencia pública, se reconoce como autor de lo que había sucedido y admite la derrota sufrida. Pero lejos de resolverse el problema, Kennedy optó por elevar o escalar la agresión. Y a finales de ese año, el 30 de noviembre, él firma una operación, es decir, aprueba una operación que se llamó Operación Mangosta. Para que tengas una idea, la Operación Mangosta, en los primeros 8 meses del año 62, realizó o produjo en Cuba 5.870 actos de sabotaje y terrorismo. 5.870. Actos subversivos, asesinatos, incendios, bombas, etcétera, etcétera. Todo esto era el preámbulo de una invasión que Estados Unidos preparaba a desencadenar, como dicen sus documentos desclasificados, en octubre de 1962, que fracasa por la crisis de los misiles. Es decir, porque en Cuba como elemento, como arma de legítima defensa, había acordado con la URSS la instalación de misiles balísticos intercontinentales en nuestro suelo, que es lo que hace fracasar la invasión y a la vez produce la crisis de los misiles. Cuando Kennedy sale de la crisis de los misiles, que sale con una imagen recuperada, porque logra una negociación favorable con la Unión Soviética en la solución de la crisis, se da cuenta que el mundo estuvo a punto de exterminarse en un holocausto nuclear. Y esto va a tener un impacto sin lugar a duda en su personalidad. Es decir, Kennedy cambia su estrategia hacia Cuba, diseña una nueva estrategia que pretende, al igual que Obama dice ahora, lograr los mismos objetivos pero por otros medios, para elevar la agresión, ¿sí? Elevando la agresión contra Cuba, poder colocarse en una posición de fuerza para negociar con Cuba y obtener la rendición de la revolución cubana. Esa era la estrategia de Kennedy, al igual que yo creo que la de Obama en estos momentos. Fabián, le pido, si usted está de acuerdo, que hagamos un alto en nuestra conversación para volver más adelante sobre este tema del que no se ha dicho la última palabra. And that I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I'm about to enter. So help me God. So help me God. One heartbeat away from the presidency, not a single vote cast in my name. Democracy is so overrated. Let's start this new chapter with a clean slate. I know you'll do whatever you think is best. We think the congressional leadership took part. The vice president just assumed office. I can't have this conspiracy stuff going mainstream. The connections are troubling, especially Underwood. So this goes all the way to the White House? It might. I need you to delete all of our phone history. You want me to just walk away? Act as if I don't know anything? Tusk is in town. He's meeting with the president in 49 minutes. He's convincing the president to change his mind. You would be making a disastrous mistake. I feel like I'm losing control of my own goddamn administration. Hit him again, and hit him now. He's a dangerous man. I want him obliterated. More than that. Let's make him suffer. I don't know whether to be proud or terrified. Some people think that your marriage may be a bit more calculated than you let on. We have to strike back hard and fast. They done stepped on the wrong motherfucking rattlesnake. I told you to stop back-channeling. I can turn this around, sir. I think he's setting her up. I know how to handle him. You trying to send a message? Perhaps. Which is? That stubbornness is far more costly than obedience. I'm looking for Rachel Posner. You let me know if anyone contacts you. Agent Green, FBI. You cannot run away from this. He's got power, he's got a lot to lose, and he is winning. I need to know that I wasn't a part of someone's... Finish your thought. Part of someone's murder. I won't submit myself to this sort of exposure again. Hello? Am I really the sort of enemy you want to make? Can you blame me if I find it difficult to trust you right now? You are out of line, Frank. There is but one rule. Hunt or be hunted. Welcome back.
En octubre de 1962, Cuba vivía días de un pueblo entero movilizado, lo que se conoce en la historia como la crisis de octubre o crisis de los misiles, como la llaman en Estados Unidos. Alguien que entonces era solo un muchachito vivió la noche más dramática de aquellos días de guardia en una azotea, acompañado por un fusil que era casi de su estatura. Su nombre, Silvio Rodríguez. Y de aquella noche, en la que se esperaba el fin de la humanidad, saldría una canción, Octubre. Octubre había llegado como llega siempre. Mojando la acera de lluvia delgada y paciente. Cargando de sombra las nubes que llevaban prisa. Poniéndole un tono salobre al sabor de la brisa. Octubre terrible de 62, llegaste derecho a parar el reloj y no reparaste en que en esta región tutear la muerte era ya tradición. Y octubre se marchó por donde mismo entró. Fueron los tiempos duros para el amor, fueron tiempos de estrellas y soledad, como un adolescente que abandona la casa paternal y descubre que tiene todo el poder de su verdad. Fueron los tiempos duros de la amistad y aprenderlo bien caro nos costó poco. Pero mucho aprendemos hoy por hoy cuando resbala algún antifaz que deja ver el rostro de la ambición, de la ambición. De nuevo nos muestra su rostro de cuarto menguante. Pero en esta fecha se siente un calor sofocante. Se siente que se ha envejecido destruyendo mitos, cambiando mil nuevos ciclones con menos amigos. Ahorita llegamos al 72 y cumple 10 años aquella lección que se une a mil nuevas carencias de Dios, que a veces dan risa y a veces dan tos. Oh, bienvenido seas octubre de mi amor. Y nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte. Y de todos será la victoria. Patria o muerte, venceremos.
Volvemos ahora con el entrevistado especial de nuestro programa de hoy. Él muy amablemente ha estado aguardando para retomar este diálogo. Le doy la bienvenida por segunda vez a Fabián Escalante, muy a propósito de su próximo libro, Más allá de la duda razonable, el asesinato de Kennedy y la agresión a Cuba. Fabián, en la primera parte de la entrevista estábamos dando algunos elementos nuevos que trae su investigación. En este mismo sentido, quisiera preguntarle, ¿qué datos nos permiten afirmar que hubo una participación directa de los emigrados cubanos contrarrevolucionarios en el magnicidio de Kennedy? Mira, para llegar a ello, para conocer esa verdad que tú preguntas y que ya hoy prácticamente ha salido a la luz pública. Hay una investigación muy buena de Jim Garrison, que fue fiscal de Nueva Orleans, que salió en la película JFK, donde se pone de manifiesto eso. Pero yo seguí dos pistas distintas. La primera, a Lee Harvey Oswald, al que las autoridades norteamericanas dijeron que era el asesino solitario de John Fitzgerald Kennedy. Y seguí sus pasos desde que él llegó a Nueva Orleans el 28 de abril de 1963 hasta agosto del 63 que estuvo en Nueva Orleans. Sus vinculaciones con los cubanos contrarrevolucionarios, con los agentes de la CIA, con los oficiales de la CIA, con los campamentos de entrenamiento de la CIA, su conversión repentinamente en el mes de mayo en presidente de un comité pro justo trato a Cuba, su intención de ingresar en el Partido Comunista Norteamericano, su capacidad para fabricar propaganda a favor de Cuba y distribuirla en Nueva Orleans, apoyado por elementos cubanos de origen contrarrevolucionario. Se puede seguir toda esa trayectoria y me voy a percatar de que todo el mecanismo que va a utilizar Oswald en hacer su leyenda o su fachada de simpatizante a Cuba estaba constituido por agentes de la CIA de origen cubano que estaban radicados en esa ciudad. Entre ellos el principal, Carlos Bringuier Espósito, jefe del Directorio Revolucionario Estudiantil Contrarrevolucionario en aquella ciudad y del Consejo Revolucionario Cubano. Después, en el recorrido que Oswald va a seguir, primero en Dallas, donde se entrevista con su oficial de caso y el superterrorista cubano Antonio Veciana Blanche, y luego en México cuando intenta sacar una visa cubana para viajar a Cuba. Y se intenta reclutar a un funcionario cubano de esa embajada para que atestigue que Oswald es un agente de la inteligencia cubana. Esa es la primera pista. La segunda ya es a partir de los materiales a los que tuvo acceso, es decir, informaciones de agentes nuestros de la inteligencia cubana que posteriormente a los acontecimientos tuvieron relaciones con los implicados, con los sospechosos del asesinato. La investigación en nuestros archivos, por supuesto, y una información crucial que vamos a obtener en 1978, que es la declaración del terrorista Antonio Cuesta Valle, un personaje que habíamos detenido en el año 66 en Cuba, que cuando fue detenido en el combate, la lancha en que él tripulaba explotó y se atendió en Cuba, se le salvó la vida en Cuba y después se mantuvo del año 66 al 78, que fueron las conversaciones con la inmigración y que se pusieron en libertad varios contrarrevolucionarios, él entre ellos, pues se le salvó la vida y se mantuvo en el hospital del Combinado del Este. Este señor, me imagino yo que en agradecimiento a la atención que habíamos tenido con él, nos expresó que él conocía dos de los personajes que habían asesinado a Kennedy. Uno, agente de la CIA también, ambos, de su propio grupo, ¿no? Sandalio Herminio Díaz y Eladio del Valle Gutiérrez. ¿Quiénes son estos sujetos? Bueno, Herminio Díaz es un viejo gángster de antes del triunfo de la Revolución, guardaespaldas del mafioso Santos Traficante, y que había intentado asesinar. Él tenía dos proyectos homicidas contra el presidente antes que este. Uno al presidente de Costa Rica, que intentó asesinarlo, están ahí notas
en los periódicos costarricenses de la época, y otra el mismo Batista, que intentó asesinarlo ahí en la avenida 41, en la avenida 31, perdón. Y el otro es Eladio del Valle Gutiérrez. Eladio del Valle era el segundo de Rolando Manferrer Rojas, un jefe de escuadrón de la muerte en la época de Batista en Cuba, una de las organizaciones contrarrevolucionarias aupadas por la CIA después del año 59. Ese es Eladio del Valle. Un tipo que estuvo en Cuba, estuvo muy cerca de Cuba, que quería en el año 62 con un comando para asesinar a Fidel Castro, que un agente nuestro se entrevistó con él también, y donde obtuvo información valiosísima de este asunto y de otros temas. Estos son los dos sujetos que Antonio Cuesta nos señala como asesinos, como dos de los tiradores de la Plaza de Eddy en 1963. Pero además, este exilio contrarrevolucionario, esta CIA y esta mafia, tenían en Miami, al lado de la Universidad de la Florida, una gran base operativa que ellos pretendían encubrir bajo el título de ZOX Zenital, una empresa que hacía programas industriales. Pero en realidad era una base operativa de la CIA. Allá había una flota de guerra con barcos, estamos hablando de barcos de 160 pies de lora, no estamos hablando de lanchitas ni nada. Había una flota aérea, una militar y otra de transporte. Habían 4.000 hombres entrenados para matar, que eran los hombres que se infiltraban en Cuba a hacer las operaciones. Eso no se hacía desde aquí, eso se hacía desde Estados Unidos. Nosotros tenemos muchas pruebas de eso. Miami era un emporio. Y como ya te dije, este emporio se había convertido en un negocio de venta de armas. ¿Quiénes traían las armas y los pertrechos militares? La mafia. Que se la vendía a los cubanos, se la vendía a sobreprecio y todo el mundo ganaba. Pero ya se traía la droga desde Nicaragua y Guatemala, se traía la coca, se traía la marihuana, se traía la amapola. Ya aquello era un negociazo. Por eso yo digo que en el año 63 se crea lo que ahora le dicen la mafia cubana. Yo le decía el mecanismo cubano-americano de la CIA y la mafia. Ahora, un elemento adicional que quería decirte. Está probado que el 22 de noviembre de 1963, el día que asesinaron a John Fitzgerald Kennedy, se encontraban en Dallas un grupo de cubanos, agentes y oficiales de la CIA. Entre ellos Antonio Besiana, Manuel Salvat, Pedro Luis Díaz Lang, Orlando Bush Ávila, Frank Sturgis, los oficiales de la CIA, Howard Holmes, David Phillips, David Morales. Sí, había un grupo, Manuel Salvat, había un grupo de personajes que estaban ahí. ¿Qué estaban haciendo ahí? Herminio Díaz y Eladio del Valle. Estos dos que usted me comentaba que habían sido confirmados en el interrogatorio. Claro, estaban allí. Fíjate si estaban allí, que Eladio del Valle es asesinado brutalmente en 1966, cuando Jim Garrison comienza su investigación. ¿Y cómo lo matan? A machetazos, y lo dejan en un automóvil convertible tirado en las calles de Miami, para que todo el mundo supiera que pensara hablar de ese asunto, correría esa misma suerte. Es decir, allí había un grupo de cubanos, había un grupo de oficiales CIA. Incluso hay una foto de unos vagabundos que están en ese, que la policía detiene y no conduce, por cierto, que ampliándose esas fotos aparecen claramente dos personajes, Howard Holmes, que era uno de los oficiales de la CIA contra Cuba, y Frank Sturgis, un mercenario que vino a Cuba desde antes del triunfo de la revolución. La CIA lo había mandado a Cuba. Ese hombre llegó con Pedro Luis Díaz Lang en septiembre del año 58 a espiar a las tropas rebeldes en la Sierra Maestra. Ese es el personaje que en el año 59 Pedro Luis Díaz Lang, que es el primer jefe de la Fuerza Aérea, lo hace jefe de la Policía Militar con los grados de capitán. Estos son los personajes que van a estar ligados a toda la trama anticubana de Estados Unidos. Y estos son los que estaban en Dallas ese día. Además, se va a dar un hecho muy interesante. Varios días después, el 9 de diciembre, Manuel Salvat
en Ciudad de México declara que 3 de sus hombres fueron muertos en Cuba en un combate con una banda en el Escambray que la dirigía un señor que le decían Tom Dick. Mira, da la casualidad que investigamos eso y la banda de Tom Dick se capturó completa. Entonces, uno de los personajes que Salvat dice que murió en Cuba se llamaba Carlos Roca. Carlos Roca era del grupo de Nueva Orleans, era piloto de avionetas y nosotros podemos suponer que Salvat estaba tratando de justificar la desaparición de estos 3 cubanos con una supuesta muerte en combate en Cuba, cuando en realidad probablemente lo habían matado ellos mismos. Ahorita usted nos comentaba cómo habían intentado explicar el asesinato de Kennedy a partir de inculpar a Cuba y al gobierno cubano de ello. En esta historia hay unas cartas que tienen un rol muy importante. ¿Cómo lo explica usted en su libro? Mira, para explicar el tema de las cartas, hay que explicar el plan original de Lee Harvey Oswald. El plan original de Lee Harvey Oswald, que ya he hablado de él en distintos momentos, es decir, por qué él se hace simpatizante de Cuba en Nueva Orleans, por qué reparte propaganda, por qué comparece en un programa radial de Nueva Orleans y se declara marxista, leninista, procubano y fidelista, por qué va a Dallas y se entrevista con un oficial de la CIA, con un terrorista cubano, por qué va a México a sacar una visa para viajar a Cuba. ¿Ah? Ahí estamos mostrando la planilla de solicitud de visa de Lee Harvey Oswald cuando va a la Embajada de Cuba en México. Exactamente. La estamos viendo. Entonces, ¿por qué todo eso? Porque ellos pretenden que Oswald viaje a La Habana para legalizarle al público norteamericano que había viajado a Cuba a recibir las instrucciones para el asesinato de Kennedy. Ese es el objetivo. Pero todo eso naufraga, fracasa. ¿Por qué? Porque la embajada cubana no le otorgaba visa. Pero además fracasa un plan adicional que hay para reclutar a un funcionario diplomático cubano de esa embajada, que debía desertar y atestiguar que Oswald era un agente de la inteligencia cubana. Eso también fracasa. Y entonces a Oswald no le queda más remedio a finales de septiembre que regresar a Dallas. Y aquí es donde algún cerebrito trasnochado de la CIA inventa el plan B. El plan B son unas cartas incriminatorias. En total son 5 cartas que fueron fabricadas en Estados Unidos, introducidas ilegalmente en Cuba y enviadas desde Cuba a Estados Unidos. 3 dirigidas a Oswald, una dirigida a Robert Kennedy y otra al New York Times. Las primeras 3 cartas las firman 2 personajes. Uno que dice nombrarse Pedro Charles y el otro que dice nombrarse Jorge. En estas 3 cartas se insinúa la estrecha colaboración de Oswald con los servicios de inteligencia cubanos. Y además se da a entender que Oswald está en una operación contra Kennedy. De estas 3 cartas, 2 salen y llegan a Dallas y van a ser utilizadas después. Pero la tercera resultó convertirse en un imponderable porque ocurre una explosión por un acto terrorista en el Correo de La Habana y se riegan todas las cartas. Y después del asesinato de Kennedy se encuentra una carta dirigida a Lee Harvey Oswald y por supuesto no es entregada a la seguridad. La seguridad la abre y esta es la tercera carta que está firmada por Jorge. Que nunca salió de Cuba. Que nunca salió de Cuba. Ahora, las otras 2 cartas, una está dirigida, como ya dije, a New York Times y otra a Robert Kennedy. En esas 2 cartas se acusa a Cuba de ser de haber instigado el asesinato de Kennedy. Se sitúa la embajada cubana en México como el centro de ese complot. Y al tal Pedro Charles, que firma una de estas cartas como el contacto de la inteligencia cubana con Oswald. Pero hay un detalle muy interesante. En el año 1977, creo que el 9 de diciembre y el 19 respectivamente, el Miami Herald y el News and World Report
hablando de este tema y hablando de estas casas, porque no es por gusto, que en el año 77 se reaviva nuevamente el problema de la culpabilidad de Cuba en el asesinato de Kennedy. Habla de estas dos cartas, de la firmada por Pedro Charles a Oswald y de la enviada a Robert Kennedy. Y ellos dicen en su informe, en su artículo que está, por eso cito la fecha, que las dos cartas se había determinado en Estados Unidos que habían sido escritas por la misma máquina de escribir. ¿Cómo fue posible que una carta que es una carta clandestina, supuestamente dirigida por un oficial de la inteligencia cubana, Oswald, y una carta que está denunciando el asesinato de Kennedy por Cuba, esté hecha por la misma máquina de escribir? Por último, un detalle que me parece interesante. La carta dirigida a Robert Kennedy, que supuestamente me enviaba desde Cuba, está firmada por un sujeto de apellido Gapán, que debajo de su nombre coloca su presentación, exilado cubano. Yo me pregunto, ¿un exilado cubano escribiendo desde Cuba? Es decir, no te he contado que estas cartas, todas las que tuvimos acceso, tal parecen haber sido escritas en inglés y traducidas por un mal traductor al español. Es decir, se utilizan términos que los cubanos no utilizamos. Parecería que usted nos cuenta una película del sábado por la noche. La mafia, Cuba, el asesinato de Kennedy. Más preguntas que respuestas. Le pido por segunda vez, Fabián, que hagamos una pausa para seguir conversando sobre este tema y no quedarnos con las ganas de saber cómo termina esto. Si es que termina. Gracias. 36 días después de la salida de Maro Borges, Alberto Delgado liquidó las ventas del día anterior en la oficina de la Granja Trinidad, regresando después a Maisinicú. El carretero quiere verte. ¿Cuándo? Ahora mismo. ¿Y ese honor de corre-corre? Me mandó a buscar para que te lo dijera. Es de urgencia. Ahora voy a buscar las reses que se perdieron. Voy después de almuerzo. Él dice que tiene que ser ahora mismo. Acuérdate que yo administro una finca. Buenos días, ministro. Buenos días. Va a tener que venir con nosotros. El carretero quiere verte. Eso va a tener que ser otro día. Yo ahora estoy trabajando. Dice el carretero que tienen que ser hoy. ¿A las buenas o a las malas? Ustedes se están arriesgando demasiado. Trinidad está ahí mismo. Por eso mismo, ministro. Vamos a hablar claro. Por ahora como amigos. Aquí hay demasiada mala cara para poder hablar como amigos. No te queda otro camino. Y ponme la carta sobre la mesa. Bien. Pon tú el tema. Te mandé a buscar por lo de Maro. Maro. ¿Qué es lo que pasa con Maro? Tú sabes muy bien lo que pasa con Maro. Maisinicú, por desgracia para ustedes, no tiene sucursales por la zona de Santi Espíritu. Yo le mandé 500 tiros 3006 hace cuestión de un mes. Y sé que le llegaron. Fuera de eso no sé más nada. No te emperres haciéndote el bobo, que yo me la sé toda. Y pierdo la paciencia rápido. Ya te dije lo que sé. ¿Qué te parece? ¿Y este quién es? Ese es Maro, Alberto Delgado. Maro Borges. Está en esa foto. Por algo que se hizo sin contar conmigo. Porque aquí se han estado haciendo cosas por detrás de mí. Coño, y tú eres uno de los responsables. Porque tú, igual que Maro, igual que Basilia, igual que todos los que han tenido que ver con esto, sabían y saben muy bien que el jefe del escambray soy yo. Esto es una mierda, todo esto es una mierda. Siempre lo pensé y ahora estoy convencido. Aquí la única mierda que la quisieron ustedes al ignorarme, al sacar a ese del escambray sin contar conmigo. Y yo pudiera empezar a ajustarte las cuentas ahora mismo. A mí me puede ajustar las cuentas aquel a quien respondo, no tú. Yo no soy Cundo Carretero, vamos a estar claros. Los ayudo a ustedes sin ningún compromiso, pero mañana mismo me largo del escambray si me da la gana. Esta no es la única manera que hay de acabar con los comunistas. Tú y los que ayudaron a salir a Maro se metieron en un terreno que no les pertenece. En esta lucha no hay terreno, propiedad de nadie. Yo estoy de jefe aquí porque se hizo una rifa cuando mataron a Tomás Angel. Y lo que me he ganado en estos 4 años, nadie lo puede ignorar. Y nadie lo ha ignorado. Pero era necesario un silencio absoluto. Porque los que se metieron a sacar a Maro están aquí dentro, haciendo otras tareas muy delicadas y muy riesgosas. Y allá afuera opinaron lo mismo.
Yo no tenía instrucciones de hablarlo contigo. Ni las tengo ahora tampoco. Entonces yo quiero hablar con el que te manda a ti. ¿Quién es? ¿Cuál es su organización? ¿Quiénes son los que pensaron todo eso allá afuera? Todo el mundo, los americanos y los del exilio, saben muy bien quién soy yo. Pero coño, es que esto no se hizo con ese nivel de organización que tú te imaginas. Se presentó la oportunidad de golpe y se aprovechó. Tampoco yo esperaba que fuera así. Cuando la idea se planteó en Miami, se entusiasmaron muchísimo. Porque ellos hacía rato que estaban tratando de restablecer los contactos con ustedes. Pero era imposible, porque tú sabes muy bien que todos los enlaces de confianza fueron cogidos por el gobierno. Como esto se planteó a partir de la conversación de Basilia conmigo, y Basilia, el nombre que dio fue Maro, pues Maro fue el nombre que yo pasé allá afuera, y allá afuera le dieron el ok. Eso es todo. Ahora, yo soy el que tiene que tratar con ustedes. El que me manda a mí no va a venir aquí al Escambray. Él está en otras cosas, y de ahí para adelante yo no sé más nada. Cualquier opinión, cualquier criterio que tú tengas que decirle, me lo dices a mí que yo se lo paso a él. El hombre de Maisinicú, primer largometraje de ficción de su entonces joven director Manolo Pérez, quien muy recientemente obtuviera el Premio Nacional de Cine. Un clásico, sin dudas, de la filmografía de este país, no solo por sus virtudes estéticas, sino porque logró aprender con H en la gente. El público se sabía de memoria los textos de los personajes y también las secuencias memorables de la película. Vale destacar el concierto de actores que logró reunir el director y también la música a cargo del grupo de experimentación sonora del ICAIC con Leo Brauer, Silvio Rodríguez, entre tantos otros. Pero además es una película que está basada en un hecho histórico e inspirada en personajes reales. ¿Qué coño es lo que te pasa, Cheito León? ¿A qué viene ese tonito? Vamos, suéltala. Habla claro como los hombres. Échate para allá, tú. Tú estás cogido. ¿Tú eres comunista o trabajas para los comunistas? ¿Tú eres de G2 o trabajas para G2? Eso tienes que probarlo. O decirle al que te lo dijo que te devuelva tu dinero. A mí nadie me tuvo que decir nada porque yo mismo lo he comprobado. Ni Maro, ni Carretero, ni ninguno de los que salieron de aquí están en los Estados Unidos, ni están en ninguna parte. Tú los engañaste, coño, como me querías engañar a mí. Por eso te llamé aquí, para puntualizar bien las cosas contigo. Tú estás loco, te estás haciendo pasar por loco. Pero conmigo te queda grande. Y no me trates de impresionar, que eso no te cuadra a ti ni a nadie. Tú eres revolucionario. Y todo esto es un truco tuyo. O del Sánchez ese, que nadie sabe quién coño es, si existe o si no existe. Pero tú me lo vas a decir todo clarito, clarito, antes que te la arranques, porque te la voy a arrancar, ¿no? No hables más mierda. Aquí todo el mundo yo rayo. Y bien claro que soy yo. Soy yo o no soy yo. Sí, Cheito, ¿y la clave? ¡Esa clave es una mierda, coño! Yo no creo en esa clave. Eso es un truco de este. O de Sánchez, o de G2. Estos comunistas saben mucho. Esa clave la inventó el carretero. Y esta la sabía bien. A lo mejor hasta el carretero se ha rajado y lo están vaqueando a todos. Pero yo sí que nunca creí en esa clave. Yo hice un amarre con uno de los hombres del carretero. Y esa sí que no tenía que venir por radio. Esa tenía que venir por teléfono. Él sabía bien claro, coño, que tenía que informar a los Estados Unidos. Que tenía que llamar aquí un pariente en Trinidad y dar la clave. Y que si esa clave no llegaba, yo no me movía de aquí y rompía a ese cabrón. Y esa clave no ha llegado. Y han tenido tiempo de sobra de que llegara. Y eso no más que lo sabíamos ese hombre y yo. Por eso yo sé que este remaricón es del G2. ¡Ay! ¡Coño! ¡Ah, güey! ¡Párame, maricón ese! ¡Páramelo ahí, coño, que lo voy a matar! ¡Páramelo ahí! Déjame ver un poco serio, páramelo ahí. Páramelo ahí. Continúa declarando el detenido Valera que Delgado perdió el conocimiento y que volvió en sí al cabo de un rato. Que Cheito mandó a cocinar la carne que ellos habían traído y mientras comían, los bandidos comentaban que Delgado la tenía que pagar caro, pero que era necesario que hablara primero y dijera quiénes eran sus contactos del G2 en el Escambray. Que Cheito dijo que él se encargaría de eso. Si hay alguien que conoce mucho de esta historia de defender a nuestro país desde el anonimato, es mi invitado de esta noche.
le doy por tercera vez la bienvenida a Fabián Escalante. Gracias por haber estado ahí. Muchísimas gracias por tercera vez. Saberlo pendiente de lo que está ocurriendo. Conversábamos con usted, ya lo decía, a propósito de su próximo libro, Más allá de la duda razonable, el asesinato de Kennedy y la agresión a Cuba. Le pregunto a Fabián, ¿cómo se suman los grandes medios, los emporios mediáticos a toda esta orquesta? Bueno, mira, el plan inicial tenía un componente mediático. Es decir, ya desde antes del asesinato venían los medios no solamente atacando a Cuba, el tema cubano había sido una constante desde 1959, sino ya comenzaban a atacar a John Fitzgerald Kennedy. Y lo atacaban a partir de sus políticas reales. No cabe la menor duda que John Kennedy se enfrentó al segregacionismo norteamericano. No cabe tampoco duda de que adoptó posiciones frente a la Unión Soviética al menos diferentes que sus antecesores. No cabe la menor duda que se enfrentó a la mafia, su hermano era el fiscal general. Hay una serie de políticas que va a implementar John Kennedy que tienen como finalidad maquillar al imperialismo. Es decir, darle una nueva imagen al imperialismo norteamericano de cara a la segunda mitad del siglo XX. Ese es mi punto de vista. Y esto, por supuesto, va a chocar contra los intereses establecidos en Estados Unidos de ese complejo militar, industrial, congresional, del cual hablé, de las grandes empresas, de los que dirigen ese país. De los que dirigen ese país que no quieren que John Kennedy vuelva a salir presidente en 1964. Y de ahí, los grandes emporios encabezados por el grupo Time Life, cuyos dueños, Henry Luce y Clara Luce, eran anticubanos, habían sido anticubanos militantes y que se habían opuesto a las políticas de Kennedy. Ya desde yo lo pongo en mi libro, lo demuestro, como desde abril, como desde mayo, empiezan a salir artículos contra Cuba, artículos contra el gobierno de Kennedy, artículos que van a llegar a acusar a Kennedy de traidor y por lo tanto estaban tratando de invalidarlo como candidato a la presidencia. Miren, el día antes de que Kennedy llegara a Dallas, los principales periódicos de Dallas sacaron una foto de Kennedy de frente y de perfil pidiendo recompensa por él. Los principales periódicos de Dallas. Sin embargo, cuando Kennedy llega y desembarca en Dallas y empieza aquel recorrido que va a acabar con su muerte, el pueblo sale a la calle a recibirlo porque era una pareja joven, eran gente que llegaba con nuevas ideas, sin lugar a dudas, y que eran gente populares. Te recuerdo que Kennedy le ganó a Nixon las elecciones del año 60 con 50.000 votos. Ahora no. Ahora Kennedy venía arrollando en un nuevo proceso electoral que se debía desarrollar en el año 64 y que, por supuesto, los jefes del imperio no querían. Es decir, a Kennedy no lo mataron por lo que había hecho. Lo mataron para que no volviera a ser presidente, al igual que mataron a su hermano Robert en 1968, es decir, 67, para que no fuera presidente. Esa es la realidad. Entonces, estos medios van a confabularse y van a atacar a Kennedy. Inmediatamente después que el asesinato, van a desprestigiarlo, es decir, lo que hacen es tratarlo de desacreditar y a Cuba y a Fidel Castro, por supuesto. Inmediatamente después del asesinato de Kennedy, los medios dan a Lee Harvey Oswald como el asesino de Kennedy. Es sabido que menos de una hora después de que fuera muerto el mandatario, la policía lo coge preso. Le informan inmediatamente a Oswald de que está siendo acusado de haber matado a Kennedy. Lo acusan del asesinato de un policía. ¿Cómo se enteró? Porque lo van a trasladar dentro de la propia estación de policía y un periodista lo aborda. Y él lo niega inmediatamente. Dice, no, yo no tengo nada que ver con eso. En todo caso, yo lo que soy es un paxi, un chivo expiatorio. Y lo dice él. Es decir, Oswald va a estar 48 horas detenido y no tuvo asistencia legal. Ninguno de los que interrogaron a Oswald tomaron notas. Nadie sabe qué fue lo que dijo Oswald a las 48 horas que estuvo detenido en una unidad de policía. Le propongo hacer otra muy breve pausa para ver en el siguiente video cómo terminó Lee Harvey Oswald, el asesino solitario de Kennedy.
has fallen. A shot has rung out here. A struggle is being... And ladies and gentlemen, Lee Oswald has just been shot. Ahí traen a Oswald. Tiene la tez cenicienta y está inconsciente. Justo ahora le están trasladando. No se mueve. Ahora está dentro de la ambulancia. Le están atendiendo. La policía está... ¿Cómo entonces podemos explicarnos esto que acabamos de ver? ¿Por qué es que tiene que morir Oswald? Bueno, pues con la muerte de Oswald muere el asesino solitario. Que esa es una de las causas. Es decir, inmediatamente te decía que muere Kennedy, que se captura a Oswald, se desata la campaña contra Cuba y contra Fidel Castro, acusándonos de ser los autores del crimen, del magnicidio. Esa campaña va a continuar después de la muerte de Oswald. Pero en los primeros días de diciembre, inexplicablemente cesa, se acaba, desaparece de la prensa, como si nunca hubiese existido. ¿Por qué? ¿Porque ya está todo resuelto? No, es porque las evidencias en que la policía sustentaba la teoría de un solo asesino, de un solo tirador, comenzó a hacerse agua. Cuando esto comienza a aparecer y comienza a publicitarse, empieza a filtrarse a la prensa, Johnson, ya presidente, crea la comisión Warren, nombra al presidente del Tribunal Supremo como presidente de una comisión para investigar eso, en la que, por cierto, está Alan Dulles, aquel jefe de la CIA que Kennedy había votado por el fracaso de Girón. Y deciden cerrar la investigación. ¿Y qué pasó entonces, Fabián, con Jack Ruby, el asesino del asesino solitario de Kennedy? Bueno, muere misteriosamente un año después, cuando amenazó con confesar lo que él sabía. Él manda a buscar a la gente de la Comisión Warren y le dice, yo estoy dispuesto a confesar lo que sé, pero si me sacan de aquí, me tienen que trasladar a Washington y darme un trato privilegiado. Y 2 días después aparece muerto en su celda, misteriosamente, de un supuesto cáncer que nadie sabía que tenía. Sí, exacto. Como mismo hay casi un centenar de personas vinculadas o testigos vitales del asesinato de Kennedy que han muerto en circunstancias poco claras. Para cerrar, ¿ya fueron desclasificados los documentos de este suceso? Ellos han ido prolongando la desclasificación de todas las investigaciones. Ellos por ley tenían que desclasificarla 20 años después. Y han transcurrido más de 50. Entonces ahora dicen que la van a desclasificar en el 2029. ¿La desclasificarán en realidad? ¿Y qué piensa usted? Dígame lo que usted piensa. Yo pienso que no. Yo pienso que no. Porque si ellos la desclasifican, ahí están todos los elementos de los cuales yo le he explicado. Están las pruebas de quiénes mataron a Kennedy, por qué mataron a Kennedy y qué se pretendía con el asesinato de Kennedy. Esas son las razones por las cuales no se desclasifica la información. El gobierno de Estados Unidos. Por eso digo que el principal responsable de no saberse la verdad hoy, aún, es el gobierno de Estados Unidos, es el presidente, todos los presidentes que han transcurrido, desde John Kennedy hasta Barack Obama, que sabe perfectamente que se puede jugar con la cadena, pero no con el mono. Pues hasta tanto eso baje, sepa que es muy bueno tener gente como usted que investigue y que nos eche luz sobre esos acontecimientos. Ha sido un gusto para nosotros conversar y ojalá esta sea la primera, pero no la última vez que nos colabore. Muchas gracias, Karen, y muchas gracias al público. Y espero haberme podido explicar y que esta trama tan complicada, tan compleja, la haya podido explicar o relatar en estas pocas palabras. Muchas gracias. Sepa que sí, con la pupila asombrada. Muy buenas noches. El agua siempre fría en estas costas. En las mías no. Allá es tibia, como sus arenas. Parece mentira. Tanto tiempo fuera de Cuba. Ahora, en este momento, ¿qué estarán haciendo mi mujer y mis hijos?
¿Cuántos años? ¿Quién lo sabe? Mi historia se va haciendo vieja. Comenzó hace 20 años, en marzo de 1959. Estas imágenes nos dejan la sensación de lo difícil que es no tener rostro al enfrentar la muerte, como lo dijo el poeta. Correr la doble suerte de rastreadores y de perseguidos, teniendo tanto de estrella escondido. Así lo escribió Silvio en la canción tema de la película El hombre de Maisinicú, dedicada al combatiente Alberto Delgado, un tema con el que despedimos nuestro programa de hoy. Un programa que no por azar ha salido este 26 de marzo, pues este mismo día, pero de 1959, se fundaban los órganos de la seguridad del Estado cubana para velar por el sueño común, para velar por el sueño colectivo, así como lo siguió diciendo el poeta. ¡Qué sensación! No tener rostro y contemplar el mundo con ojos tan profundos como con ojos de guardián del sol. Hasta la semana que viene. Aunque no cabe el peso de su extraña gracia, y brinda por la muerte de su abril. Después se sube a un sitio inexpugnable y canta un canto que suena agradable, mientras por dentro vuelve a maldecir. El hombre niega de su rica tierra, es su propio enemigo en esta nueva guerra. El hombre vio su rostro sucumbir. Que se abra bien la casa de la historia, que se revise el trono de la gloria, porque un hombre sin rostro va a morir. No tener rostro y contemplar el mundo con ojos tan profundos como con ojos de guardián del sol. Oh, qué sensación no tener rostro al enfrentar la muerte. Correr la doble suerte de rastreadores y de perseguidos, teniendo tanto de estrella escondido.